útil, que tú perdones mis faltas, Señor, mis pecados. Ayúdame, Padre, para poder predicar esta noche tu palabra, y ayúdame a hablar lo que quieres que se hable y a callar lo que quieres que se calle. Gracias te damos, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, muy bien. Bien, hermanos, como les decía, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña en los evangelios lo que es la vida de Jesucristo, ¿verdad? El día de hoy vamos a quisiera hablarte, hermanos, acerca de las prioridades que el cristiano debe de tener. Pero para esto, hermanos, quisiera poner en contraste las prioridades de Jesús, que Jesús tenía como prioridad cuando Él estaba en este plano terrenal y con nosotros, cuando estaba predicando de este evangelio, ¿verdad? Amo a Jesús, es tan absolutamente maravilloso y sorprendentemente atractivo. Amaba a la gente, estaba lleno de compasión por ellos. Vemos en el versículo 41, hermanos, que nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Hablando Jesús con un leproso, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, tenía un gran amor y tiene un gran amor por nosotros, una gran compasión, una gran misericordia, hermanos, por cada uno de nosotros que aun siendo pecadores, Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Dice, la gente lo amaba, la gente de todo, vemos en el versículo 45, hermanos, que dice: pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La gente, hermanos, buscaba a Jesucristo. La gente, hermanos, vemos cómo venían a él, hermanos, dice que le buscaban de todas partes, hermanos, venían a ver a Jesucristo. Todos estaban buscándole, hermanos. Fíjate, el 37 dice: y allá no le dijeron, todos te buscan. ¿A quién busca la gente hoy en día, hermanos? En este tiempo, vemos, en el tiempo de Jesús, vemos de que Jesucristo marca una diferencia radical, hermanos, en lo que era el judaísmo en ese momento. En Jesucristo mismo, hermanos, se comienza, hermanos, a predicar del evangelio de Dios en esta tierra hacia nosotros como pecadores. Y obviamente, bueno, pues vemos que la gente pues no le aceptaba como tal, ¿verdad? Los judíos no querían, ellos negaban que él era el Hijo de Dios, por eso fue que lo crucificaron. Pero a pesar de todo ello, hermanos, había gente que sí le buscaba. Había gente porque había una necesidad real en sus corazones. El día de hoy, hermanos, también hay necesidades. Pero ¿por qué el cristiano? Bueno, no hablemos tanto del cristiano, sino hablemos un poquito más en general de la gente. ¿Por qué la gente, hermanos, el día de hoy ya no busca tanto a Jesús como en los tiempos de Jesús? El día de hoy también hay enfermedades, el día de hoy también hay dolores, pérdidas, hay enfermedades, hay muchas cosas que en el tiempo de Jesucristo había también, hermanos. Entonces, ¿por qué el día de hoy la gente ya no busca a Jesús? Ahora, todo está, hermanos, en varias partes. Si me meto a todas ellas, no acabamos esta noche, hermanos. Por ejemplo, podemos tener como un punto, hermanos, una base, que es la gente no busca de Jesús porque hay cristianos hipócritas, ¿verdad? Mucha gente nos hemos encontrado cuando se predica, se testifica, se tocan puertas, de que mucha gente reniega de Jesús, pero más de Jesús, hermanos, reniega de la iglesia y de los miembros de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es gente hipócrita, hermanos, porque les dicen así, porque no viven lo que se predica en la iglesia. Lamentablemente es cierto, hermanos. Así es la realidad. Vemos muchos cristianos, hermanos, de que una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, por eso la gente no lo cree. Otra de las razones, hermanos, es porque no tienen tiempo para Jesús. Pero ¿por qué no hay tiempo para Jesús? No, fíjate bien, los domingos en la tarde, toda la gente se reúne para ver la Copa Mundial, el fútbol americano, el deporte, etcétera, no sé. La gente, por ejemplo, afuera, los del mundo se juntan para beber, para, ¿cómo se llama?, a echar amigos, no lo sé. Y el domingo, y hay tiempo para eso, hermanos. Pero tú les preguntas, ¿quieres ir a la iglesia? No tengo tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la gente
hoy en día está tan ocupada, hermano? ¿Por qué la gente hoy en día le dedica más tiempo a otras cosas? Al trabajo, a la diversión. No digo que sea malo. Lo que te quiero hablar esta noche, hermanos, es acerca de eso, de las prioridades que el cristiano debe de tener en su vida. Mira, conforme nosotros vamos creciendo, hermanos, yo me refiero a lo físico. Cuando éramos niños, por ejemplo, yo me acuerdo, hace mucho, ¿verdad? Íbamos a la escuela, hermanos. Estudiábamos, bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Posterior a ello, llegamos a la casa. Yo recuerdo que lo primero que quería hacer, hermanos, era jugar. Y llegaba, aventaba mi mochila, me quitaba los zapatos si me acordaba, si no, seguía jugando con ellos. Yo recuerdo que tenía un buen amigo ahí unas cuantas calles de mi casa, iba a jugar con él, nos divertíamos, y al final, ya en la noche, me venía a sentar con mi mamá a hacer la tarea. Entonces, hermanos, nuestra prioridad era el juego, ¿verdad? Era la diversión, era, no sé, de olvidarnos de todo eso, de la escuela, etcétera. Posterior a ello, hermanos, fuimos creciendo. Algunos, los que ya formamos familia, vimos viendo, hermanos, que es necesario quitar varias cosas de nuestra vida para empezar, hermanos, a poder sostener una casa, un hogar. Empezar primero que nada a trabajar, ¿verdad? Para poder mantener a la esposa, a los hijos, el hogar. Posterior a ello, hermanos, bueno, pues ya, por ejemplo, uno que tiene el ministerio, un ministerio en la iglesia, también la iglesia, hermanos, absorbe tiempo. En fin, vemos, hermanos, de que nuestras prioridades cambiaron drásticamente a lo que antes éramos. Pero, hermanos, el día de hoy, ya como cristianos maduros, comprendemos una cosa, de que para empezar, la primer prioridad que todo cristiano debe de tener es a Dios en primer lugar. Y bien lo dice la palabra de Dios: buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué hablaba Mateo? Él hablaba, hermanos, acerca de la bebida, de la comida y del vestimenta. Dios siempre pide el primer lugar para él. Pero ahora metámonos ya a la iglesia, a los cristianos. Ok, el mundo siempre tiene cosas que hacer, por las cuales no van a la iglesia. Pero ¿y el cristiano? El hombre, la mujer que ya conoce de Dios. Sería ilógico, hermanos, de que nosotros, conociendo de Dios, digamos lo mismo para ir a la iglesia. Pero déjame decirte que es sorprendente ver cuánta cantidad de cristianos hoy en día tienen tantas cosas que hacer también, los domingos, los miércoles, los jueves, para ir a la iglesia, hermano. Mira, me he tocado, hermanos, como pastor, por ejemplo, cuando voy por gente a invitarla, ¿cómo se llama?, para llevarla a la iglesia el día de servicio, que nos dicen: no puedo hoy porque te estoy lavando, no puedo hoy porque estoy haciendo de comer, no puedo hoy porque está nublado, puede llover. Imagínate, hermano. Entonces, yo me quedo pensando, ok, yo no les digo nada, yo no digo que que malo, ¿no? Pues ya, que Dios te consuma y baje y te queme en el fuego del infierno. No. No, pero yo me quedo pensando, hermanos, ¿cómo gente, hijo de Dios, hermanos, ponen en primer lugar cosas que sí son necesarias? Obvio, son necesarias, el alimento, lavar la ropa, son necesarias, hermano. Pero lamentablemente, hermano, lo hacen en el mero día de servicio. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un corazón dedicado para Dios. Porque buscan a Dios, hermanos, perdóname por esto, pero buscamos a Dios solamente cuando hay una necesidad en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Cuando nosotros como cristianos estamos enfermos, necesitamos trabajo, necesitamos dinero, necesitamos ayuda, necesitamos que oren por nosotros, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Y se nos olvida la comida, los trastes, la ropa, el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito a Dios. Y Dios nos contesta, y posterior a ello, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él. Pero esto, ¿por qué, hermanos? ¿Cuál es la excusa que el día de hoy quiero tratar contigo, hermano y hermana, para ayudarte a poder venir a los pies de Cristo y servirle? Son las prioridades que debemos de tener, hermano. Mira, te comentaba de mi niñez. Mi prioridad número uno era jugar, hermano.
Honestamente, creo que a todos los chamacos nos gusta jugar y jugar. Y por ejemplo, ahorita que tengo a mi hijo, solamente quiere jugar, y le hablan de tareas y se pone a llorar. Así son las cosas, hermano. Nuestra prioridad número uno, hermanos, es esto, ¿verdad? Diversión. Posterior a ello, hermanos, nosotros conforme fuimos creciendo, comprendimos diferentes las cosas. Dejamos de poner como prioridad a Dios. Pero cuando nosotros dejamos eso a un lado, hermanos, cuando dejamos de poner como prioridad a Dios, comienza a ver en nosotros, hermanos, un cambio. No solamente físico, no solamente lo que nosotros hacemos del día, sino un cambio espiritual. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros comenzamos a poner en diferentes términos nuestras prioridades, nuestro espíritu también lo resiente, lo comienza a cambiar, lo comienza a resentir, lo comienza el espíritu prácticamente se comienza a apagar, ¿no? Posterior a ello, hermanos, comienza la escasez, hermano, la escasez de frutos. Un Espíritu Santo apagado, obviamente no va a dar el fruto que requiere el cristiano. La palabra de Dios nos enseña que hay 9 frutos del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos enseña también que por sus frutos los conoceréis. Entonces el cristiano, hermanos, está destinado a dar frutos siempre al 100%. Pero cuando tenemos un espíritu apagado, ese Espíritu Santo no da frutos. Y comenzamos a alejarnos y enfriarnos de Dios. Posterior a ello, hermanos, cuando nosotros comenzamos ese decremento en nuestra vida espiritual, comienzan a venir también los fracasos. Comienzan a venir las derrotas, las no pruebas, hermanos, ya no son pruebas, ya son consecuencias de nuestros actos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque lamentablemente como cristianos tuvimos un tiempo en el cual Dios nos exigía poner prioridades en nuestras vidas. Como cristianos maduros, hermanos, se nos exige que reconozcamos siempre a Dios en todos nuestros caminos, y dice la palabra de Dios, y nos irá bien. Fíjate bien lo que promete Dios, y te irá bien. Posterior a ello, hermanos, ¿cómo seguir esas prioridades? Bueno, pues el Señor nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Él, hermano. Él nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para saber qué es lo que sigue. Pero para esto, hermanos, mira, me gustaría que veamos cuáles eran las prioridades de Cristo, porque Él también tenía prioridades y nos los enseña en todo momento. Fíjate bien, si la gente gasta su tiempo, hermanos, que en cosas que lamentablemente el día de mañana ya no estarán aquí, se perderán. Y la palabra de Dios nos dice que hagamos tesoros donde el hollín y la polilla no lo corrompen. Entonces, Cristo nos enseñó, hermanos, dónde estaban esos tesoros, cómo hacerlos, cómo deducir esas prioridades. Fíjate bien, en este pasaje vamos a ver cómo gastaba Jesús su tiempo. Primero que nada, la primera prioridad de Jesús era orar a Dios. La mayor parte de la gente no se levanta muy temprano a menos que tenga algo importante que hacer. Honestamente, hermanos, la única vez que nos levantamos temprano es cuando hay que trabajar, cuando hay que llevar a los niños a la escuela, cuando hay un mandado que hacer, o cuando tenemos que ir al seguro, porque si no vas a acampar afuera del seguro, aquí no entra, lamentablemente. Entonces, esas son las únicas prioridades, hermanos, por las cuales un cristiano madrugaría. Pero Jesús no, hermano. Fíjate, la prioridad número 1 de Jesús era su relación con Dios Padre. Fíjate en el versículo 35, nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos desafía a levantarnos muy temprano, encontrar un lugar apartado y orar. Fíjate bien que dice levantándose muy de mañana. Jesucristo se levantaba, dice de madrugada, dice que todavía estaba oscuro. No sé, a lo mejor yo calculo.